diferentes teorías. La siguiente actividad consiste en que logre hacer unas preguntas con el fin de evidenciar el desarrollo humano de su hijo. Usted por favor las va a responder. Adicional, por favor va a leer los carteles que tiene en su mano y va a responder las respectivas preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Nos puede mencionar por favor su nombre cuál es? José Darío Cruz. ¿Y el nombre de su hijo? Rubén Darío Cruz. La siguiente actividad consiste en que te voy a hacer unas preguntas con el fin de evidenciar tu desarrollo humano. Por favor, las vas a responder. ¿Si estás de acuerdo? Sí. De acuerdo. ¿Nos puedes indicar, por favor, tu nombre cuál es? Rubén Darío Cruz, ¿Y cuántos años tienes? 17 años. Por favor, ¿nos puede leer la primera pregunta? La primera pregunta dice, ¿hasta qué edad su hijo chupó dedo? Mi hijo chupó dedo más o menos como hasta la edad de los 6 años. Ya después ya dejó eso. De chupar dedo, de acuerdo. ¿Y la siguiente cuál es? La siguiente pregunta dice, ¿tu hijo tiene no tolerancia a las normas? Yo diría que él sí tiene tolerancia, porque digamos uno le pide alguna cosa, algo, y él sí hace lo que uno le manda, o sea, le pide un favor, hágame algo, colabore con algo, y él sí lo hace, entonces sí tiene tolerancia. Aquí podemos evidenciar la teoría psicosexual de Sigmund Freud, donde en la primera etapa nos habla de la etapa oral. En el caso de Rubén evidenciamos que no se superó correctamente en la edad de 0 a 2 años. Sin embargo, con el paso del tiempo y al adquirir nuevas experiencias a la edad de 6 años, esa etapa ya está superada. Adicional, también evidenciamos superar esa etapa de manera correcta, ya que Rubén no presenta actos agresivos. Esto lo evidenciamos cuando el padre de Rubén nos informa que su hijo sí tiene tolerancia a las reglas y normas. ¿A qué edad su hijo presentó control de esfínteres? Mi hijo presentó control de esfínteres a la edad de 4 años. Pues a esa edad antes, pues lógico que él se orinaba en los pantalones, pues digamos en el pañal y ya después ya ve creciendo. ¿Recuerdas desde los 6 a los 12 años cuál era tu foco de atención? Eh, Jugar y el colegio, ¿Y por qué era tu foco de atención? porque no sé, era lo más divertido y el colegio era como mi mayor responsabilidad. ¿Cómo te describes tú mismo? Me describo como una persona amable, introvertida, concreta, soy amable, me gusta mucho el deporte. ¿Tienes novia? Sí, ¿Y hace cuánto son novios? hace 2 años. Aquí podemos evidenciar las otras cuatro etapas de la teoría psicosexual. En la etapa anal se evidencia cómo Rubén pasa esta etapa correctamente, ya que a los 4 años realiza controles esfínteres. Evidenciamos la etapa fálica, donde Rubén tiene un apego más cercano por la madre que por el padre. Sin embargo, no presenta el complejo de Edipo, lo cual es normal, ya que algunos niños pueden presentarlo como otros que no. Evidenciamos la etapa de la tendencia desde los 6 a los 12, donde para Rubén lo más importante es su educación. También está jugar, sin embargo, su foco de atención por ahora es el colegio. Por último, con la teoría psicosexual está la etapa genital, donde Rubén ya reconoce cuál es su personalidad y evidenciamos el comienzo de la actividad sexual y en pareja. Desde los 0 a los 2 años, tal vez repetían las acciones, había una repetición, como esconder un objeto y que en dado caso su hijo le encontrara, o tal vez no. Sí, digamos a veces cogían alguna cosa y uno lo ponía por ahí, él se ponía a jugar, lo trataba de mirar dónde está, sí, trataba de ubicar dónde estaba él, pues. Continuando con la anterior pregunta, después de las repeticiones que se le hacía a su hijo, para él era más fácil encontrar el determinado objeto y en dado caso si no lo veía, sabía de la existencia de ese objeto o tal vez no. Sí, mi hijo sí podía, digamos, cuando él jugaba con el ojito, con cualquier cosita que fuera un muñeco, cualquier cosa, y ya sabía que estábamos jugando con algo, entonces miraba dónde estaba, dónde lo podía localizar y todo. Señor José, ¿se acuerda si su hijo entre el primer al cuarto mes tal vez golpeaba un objeto cercano a él o tal vez se metía los deditos, la mano a la boca? Sí, mi hijo se hacía eso también, eso hacía eso, él cogía
digamos, se metía los dedos a la mano en la boca, cogía, digamos, la cobijita o algún muñequito y se ponía a golpearlo, a jugar con él. Sí, eso era. Desde los 2 a los 7 años jugaba solo, pero con el paso del tiempo empezó a jugar. Él se orinaba en los pantalones, pues, digamos, en el pañal, y ya después ya ve creciendo más y ya Ártica ya no, ya se acostumbró a ir al baño normal. De acuerdo. Y en este momento su hijo presenta tal vez aislamiento, dificultad para socializar con otros, tal vez la necesidad de recibir más atención de lo normal. No, yo diría que no, él ya, digamos, ya comparte con más gente, ya muestra más interés para hablar, para todo, ya es más, digamos, sí, ya tiene más capacidad para hablar con la demás gente. Desde los 3 a los 6 años, ¿con quién le gustaba estar más su hijo? Mi hijo pues realmente le gustaba estar más con la mamá, pues lógico porque ya digamos como se la pasaba en la casa con él, pues compartían más, estaban más pendientes. Yo estaba trabajando, pues ahí sí ya no podía compartir mucho en esos momentos con él. Pero sí, él se la pasaba más desde esa, más que todo con la mamá. De acuerdo. Y adicional, ¿cómo era su relación con su hijo? Él tal vez tenía algún tipo de miedo, sentía algún tipo de rivalidad. No, en ningún momento nosotros siempre compartíamos, jugábamos, estábamos bien, o sea, no teníamos ninguna cosa distinta. Él llegaba y me salvaba bien, nos abrazábamos. Desde los 6 hasta los 10 o 12 años, ¿cuál era el foco de atención de su hijo? El foco de atención de mi hijo era, digamos, estudiar. Más que todo se la pasaba estudiando, juicioso, con sus materias y con todo, y también por ahí jugar fútbol con los compañeros, compartir. De acuerdo. ¿Y por qué crees que era el foco de atención? Porque le llamaba mucho la atención, o sea, él se concentraba en sus cosas y estudiaba, y también cuando le quedaba tiempo sus recreos y todo, pero le gustaba mucho compartir lo que era el fútbol, le gusta mucho jugar fútbol. ¿Te acuerdas desde los 6 a los 12 años cuál era tu foco de atención? Eh, Jugar y el colegio, ¿Y por qué era tu foco de atención? porque no sé, era lo más divertido y el colegio era como mi mayor responsabilidad. 7 años jugaba solo, pero con el paso del tiempo empezó a jugar con otros niños. Sí, era cuando tenía esa edad, digamos, de los 7 años hacia atrás, a los dos, digamos, le gustaba mucho jugar con los juguetes, mirar televisión, mirar los muñecos que salían a televisión, pero ya después, lógico, ya creció un poco más, entonces ya compartía en la escuela y ya jugaba con los niños, ya compartía más fútbol, una cosa o cualquier cosa, pero ya compartía más distinto. Y en ese mismo rango de edad, él jugaba a ser alguien que no era, referente a la fantasía, o tal vez no. Sí, claro, sí, él cuando, digamos, veía, digamos, algún superhéroe que sale en la televisión, alguna cosa, y le gustaba hacer lo que hacía el superhéroe, pongámosle Superman o otro, le gustaba hacer lo mismo, los movimientos, la del coche, todo ese cuento, sí, sí le gustaba. De los 2 a los 7 años, ¿creías que los muñecos animados o tus juguetes tenían vida? Sí, ¿Y por qué? porque los niños de esa edad acostumbran a tener ese pensamiento. De acuerdo. ¿Y ahora qué piensas sobre eso? Ahora, pues, debido a las experiencias, uno se da cuenta que no son reales, que solo hacen parte de la tradición. ¿Cuál era la distancia más extensa que recorrías solo? La más extensa de mi casa a la tienda. ¿Y alguna vez te perdiste? Jamás. De acuerdo. ¿Y en ese mismo rango de edad manejabas ya las sumas, las restas, las multiplicaciones, ese tipo de operaciones? Manejaba por mucho sumas y restas. La siguiente actividad se trata de que te voy a leer 12 frases y debes descubrir dónde está el error. Adicional, debes escribir las frases correctas en esa hoja con ese esfero. ¿De acuerdo? Correcto, sí.
Ahora podemos evidenciar la teoría cognitiva infantil adolescente de Piaget. Piaget habla de 4 etapas: la etapa sensorio-motor, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. En el caso de Rubén podemos evidenciar la etapa sensorio-motora cuando los padres de Rubén desde los 0 a 2 años jugaban con él por medio de repeticiones, escondiendo objetos para que él los encontrara. Adicional, el padre de Rubén informa que con cada repetición para Rubén era más fácil encontrar los objetos escondidos y de igual manera, sin verlos, sabía de su existencia. También evidenciamos las reacciones circulares y primarias en Rubén cuando el padre comenta que del primer al cuarto mes jugaba con objetos cercanos golpeándolos, como también introducía su mano o los dedos a la boca. Evidenciamos adicional en Rubén la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años cuando jugaba de manera individual sin la mano o los dedos a la boca. Evidenciamos adicional en Rubén la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años cuando jugaba de manera individual, sin embargo con el paso del tiempo se fue adaptando con sus pares. En esta misma etapa evidenciamos el juego simbólico y la etapa animismo. En la primera porque a Rubén de los 2 a los 7 años le gustaba pensar que era un superhéroe y jugaba como si lo fuera. Y en la segunda evidenciamos que Rubén reconoce una creencia en los muñecos animados y en los juguetes en que tenían vida, pero también reconoce que por sus experiencias vividas se dio cuenta que así no era. Desde los 7 a los 11 años evidenciamos la etapa de operaciones concretas donde se marca el comienzo del pensamiento lógico y operacional, se relaciona a la distancia y direcciones. Evidenciamos esta etapa en Rubén cuando nos comenta que iba solo sin perderse de su casa a la tienda, como viceversa, y cuando menciona en esta edad tener relación con sumas y restas. La etapa de operaciones formales es la última etapa de la teoría cognitiva desde los 11 años en adelante, donde se desarrolla una visión más abstracta del mundo, se razona y se llega a la resolución de problemas. En el caso de Rubén se realizó una actividad la cual culminó con éxito, donde pudimos evidenciar el uso de la lógica, razonamiento hipotético, educativo y la resolución de problemas abstractos. En esta etapa también se evidenció la audiencia imaginaria y la fábula personal, y en Rubén pudimos evidenciar al mencionar que sí le importaba cómo lo veían los otros y al mencionar que lo veían como alguien a quien admirar. Tenía control de este interés en el día. Sí, yo diría que mi hijo sí tenía control de su interés porque nosotros pues le enseñamos a que se controlara, a que fuera haciendo las cosas y fuera aprendiendo a defenderse más, entonces ya él ya se controlaba más. ¿Cómo actuaba al frente de un espejo desde los 0 a los 2 años? Pues yo diría que desde los 0 a los 2 años, él digamos se veía en el espejo y él mostraba como sombras y se quedaba lento, se ponía a mirarse y todo eso, pues es lo más que yo diría que hacía el niño en ese momento. A los 3 años ya tenía conversaciones con los padres o otras personas. Sí, ya tenía conversaciones, nuestro hijo a esa edad, que ya no le decía palabras, él también se expresaba, ya comenzaba a decir que hablara tal cual palabra y ya podía hablar con nosotros o con otros niños. De acuerdo. ¿Y nos puedes mencionar qué palabras o qué oraciones mencionó? Por ejemplo, él decía papá, mamá, decía por ahí unas vocales, decía cosas así, palabras. Sí, ya tenía conversaciones, nuestro hijo a esa edad, que ya no le decía palabras, él también se expresaba, ya comenzaba a decir que hablara tal cual palabra y ya podía hablar con nosotros o con otros niños. De acuerdo. ¿Y nos puedes mencionar qué palabras o qué oraciones mencionó? Por ejemplo, él decía papá, mamá, decía por ahí unas vocales, decía cosas así, palabras sencillas, pero sí ya comenzaba a hablar algunas palabras. ¿Y oraciones no mencionó? Completas, pues si uno le decía varias palabras, él la repetía, entonces ahí poco a poco ya fue soltando las palabras. A los 4 años ya asumía su rol. Sí, a los 4 años mi hijo ya podía asumir su rol porque nosotros ya le fuimos enseñando a que tiene que darle la mano a uno, ya aprendía a hacer, digamos, sus medias nueve, sus cosas, uno lo cogía, ya iba al baño solo o pedía cualquier cosa, ya podía. ¿Crees que estudiar una carrera superior te brinde más oportunidades para tu futuro? Sí, ¿Por qué? nos da la capacidad de competir mejor laboralmente, tenemos nuevos conocimientos.